biología y embriología, genética humana y bioquímica celular. Hoy nos vamos a dedicar a la materia embriología, específicamente al tema tercera, octava semana, correspondiente a la unidad 4. Los objetivos de la clase de hoy va a ser determinar los cambios que ocurren desde la tercera a la octava semana del desarrollo a nivel de las 3 hojas embrionarias, comprender el proceso del plegamiento embrionario y enumerar las consecuencias de este mismo proceso. Ahora sí, vamos a meternos de lleno con el periodo embrionario, es decir, de la semana tercera a la octava semana. Vamos a dividir a nuestra clase en 5 procesos. Uno de ellos es el desarrollo del tubo neural, otro es la segmentación del mesodermo, la formación del aparato cardiovascular, la evolución del endodermo y el plegamiento embrionario. Si bien vamos a ir tema por tema, debemos tener en cuenta que estos procesos ocurren en simultáneo. Bien, acá vamos a ver una imagen, ¿sí?, en donde tenemos el saco amniótico y este es el saco vitelino y acá tenemos el embrión trilaminar ya formado. Acá corresponde al ectodermo, en azul, en amarillo al endodermo y en rojo el mesodermo. Hay dos zonas en donde el endodermo y el ectodermo están fuertemente adheridas. Esta es una de ellas y esta es otra. Esta es en la región cefálica y esta es la región caudal. Estas zonas en donde están fuerte unidos el ectodermo y el endodermo, fíjense que no hay mesodermo interpuesto, ¿sí? La parte cefálica corresponde a lo que denominamos placa precordal, o algunos autores consideran membrana bucofaringea, ¿sí? Algunos autores consideran que es lo mismo, y otros consideran que la placa precordal se encuentra por encima de la membrana bucofaringea. Y esta zona más caudal es la placa cloacal o membrana cloacal. Fíjense que el endodermo está en contacto con el saco vitelino. Esto que vemos acá, esta vaginación del saco vitelino que se introduce en el pedículo de fijación, es el alantoides. Y acá vemos cómo el ectodermo está en contacto con el saco amniótico, ¿sí? En un corte transversal del mismo vamos a ver el ectodermo en contacto con el saco amniótico. El mesodermo, ¿sí? Fíjense cómo se continúa con la hoja parietal del mesodermo extraembrionario y con la hoja visceral del mesodermo extraembrionario y el endodermo en contacto con el saco vitelino. Acá vemos la evolución, ¿sí?, del blastocisto cuando estaba implantado, ¿sí?, con el hipoblasto y el epiblasto, ¿sí?, cómo comienza a formarse el mesodermo extraembrionario. Y acá tenemos ya el embrión trilaminar formado por las 3 hojas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Vamos a comenzar a hablar de los derivados de la capa germinal ectodérmica y a este nivel ocurre un proceso fundamental que es el proceso de la neurulación, es decir, de la formación del tubo neural, desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Y también vamos a hablar del proceso de formación de las placodas sensitivas. En esta imagen vemos el inicio de la gastrulación en el día 15 con formación de la línea primitiva a nivel del epiblasto, ¿sí?, cómo se empieza a diferenciar y formarse el ectodermo neural o placa neural, y cómo a medida que esta placa neural va creciendo, ¿sí?, la línea primitiva va involucionando o disminuyendo de tamaño. Acá podemos ver cómo evoluciona, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la línea primitiva con el nódulo primitivo, ¿sí?, acá más alargada. Y acá empezamos a ver cómo, por la formación de la placa neural, a medida que la placa neural va creciendo, cómo va involucionando y disminuyendo el tamaño de la línea primitiva, ¿sí? A medida que crece entonces la placa neural, la línea primitiva va involucionando. Fíjense en esta imagen cómo vemos el cierre del tubo neural, ¿sí? Primero en la parte central, alrededor del día 21, comienza a cerrarse en esa zona y continúa su cierre para arriba y para abajo, quedando abierto el neuroporo anterior en el extremo cefálico
y el neuroporo posterior en el extremo caudal. Estos neuroporos se cierran el neuroporo cefálico o neuroporo anterior, o también llamado craneal, el día 25 y el posterior el día 27, día 28. ¿Sí? Una vez que finaliza la neurulación, el sistema nervioso central queda representado por la médula espinal y por las vesículas encefálicas. ¿Cómo se forman estas vesículas encefálicas? Se van a formar por inducción de la notocorda. Bien, podemos hablar de 4 etapas en lo que es la formación del tubo neural, ¿sí? Una primera etapa que tenemos que hablar es esta inducción que tiene la notocorda para la formación del tubo neural, ¿sí? Y por inducción de esta notocorda, las células del ectodermo van a aumentar de altura, ¿sí? De esta forma van a constituir la placa neural, que comienza a alargarse y estrecharse. Estas células de la placa neural cambian de forma, ¿sí? Y ese cambio de forma sumado al plegamiento lateral hace que los bordes del tubo neural, que se llaman pliegues, ¿sí? Se fusionen. Dijimos que comenzaban a funcionarse en la línea media y como consecuencia de la fusión del tubo neural se desprendan un grupo de células denominadas células de la cresta. Acá tenemos muy claro, ¿sí? Con este gráfico vemos acá la notocorda, a ambos lados de la notocorda el mesodermo, ¿sí? Y tenemos acá que por inducción de la notocorda se forman estas células que se llaman células de la placa neural. Estos extremos en verde son los extremos de la placa neural y esto en azul es el ectodermo general o ectodermo superficial. Las células de la placa neural dijimos que van a ir cambiando de forma, de células cúbicas pasan a cilíndricas y de cilíndricas a cónicas, y al transformarse en células cónicas sumado al plegamiento, ¿sí? Se forma esta estructura que denominamos surco neural. Los bordes del surco los consideramos como pliegues neurales y el extremo, justo en el límite entre el ectodermo neural y el ectodermo superficial, hay un grupo de células que se diferencian y forman las células de la cresta neural. Los bordes del pliegue se acercan y al fusionarse se forma el tubo neural. Como consecuencia del cierre de este tubo neural, fíjense que las células de la cresta se desprenden, ¿sí? Y en un primer momento forman cordones de células fuertemente adheridas, ¿sí? Cuando pierden sus límites intercelulares van a migrar y van a dar sus derivados. A nivel del tubo neural, como dijimos, se iban a formar lo que llamamos vesículas encefálicas y la médula espinal, ¿sí? En la 4ª semana del desarrollo se forma a nivel cefálico 3 dilataciones llamadas vesículas encefálicas. De cefálico a caudal, esas vesículas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. En 5ª semana, el prosencéfalo se va a dividir en 2 vesículas, por arriba el telencéfalo, por debajo el diencéfalo, el mesencéfalo va a persistir de la misma manera y el rombencéfalo también se va a dividir y va a formar el metencéfalo y el mielencéfalo. Por debajo de estas vesículas queda una porción del tubo que no se dilata y forma la médula espinal, ¿sí? Acá podemos ver los derivados, ¿sí? De cada una de las vesículas encefálicas, ¿sí? A grandes rasgos, el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo los tálamos, el mesencéfalo va a formar el mesencéfalo, el metencéfalo la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo el bulbo raquídeo. Sin embargo, estos derivados van a ser tema de la clase, precisamente del sistema nervioso, ¿sí? Acá tenemos nuevamente la imagen donde está el ectodermo neural formando el surco, el ectodermo general o superficial, y en el extremo las células de la cresta, ¿sí? Fíjense cómo cuando el tubo se está cerrando, las células de la cresta se depositan, ¿sí? A ambos lados, y al perder estas uniones intercelulares van a migrar a diferentes lugares y van a dar diversos derivados, ¿sí? Son tan importantes las células de la cresta neural a nivel de la cantidad de derivados que dan, que algunos autores lo consideran como la 4ª hoja embrionaria y hablan de un embrión tetralaminar y no de un embrión trilaminar.
Acá tenemos un corte transversal, ¿sí? Donde tenemos el ectodermo, el mesodermo, la notocorda y el endodermo. Fíjense cómo se va formando el surco. Este surco está cada vez más profundo, ¿sí? Mientras se está formando el surco, fíjense cómo se organiza el mesodermo, ¿sí? Los cambios que van sufriendo a nivel del endo, que vamos a ir viendo en detalle, pero para que vean cómo es todo en simultáneo, ¿sí? Cuando termina de cerrarse el tubo neural, fíjense la organización que tiene el mesodermo y cómo va plegándose también el endodermo. Bien, vamos a hablar ahora también de las placodas sensitivas, estructuras importantes que se forman a nivel del ectodermo general o superficial. ¿Cómo definimos a una placoda? Es un engrosamiento de ectodermo general que aparecen en la región cefálica del embrión y van a dar estructuras de los órganos de los sentidos. Vamos a tener la placoda del cristalino, que la tenemos acá, y la placoda ótica, ¿sí? Que acá ya es una fosita, es decir, que ya invaginó, que se forman en la quinta semana, ¿sí? Tanto la placoda del cristalino como la placoda ótica van a invaginarse, primero van a formar fositas y luego vesículas. También tenemos la placoda olfatoria, ¿sí? A nivel de las fosas nasales. En resumen, podemos decir que la capa germinal ectodérmica va a dar lugar a los órganos y estructuras que mantienen contacto con el mundo exterior, es decir, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, de la nariz, de los ojos, la epidermis, las glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, la hipófisis, el esmalte de los dientes. Bien, una vez finalizado el ectodermo, vamos a hablar de la capa germinal mesodérmica, ¿sí? Y podemos hablar que a medida que se va formando la notocorda y el tubo neural, el mesodermo intraembrionario va a ir proliferando a cada lado de la notocorda y va a formar tres tipos diferenciados de mesodermo. El mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Acá tenemos una imagen del mesodermo, ¿sí? De este lado tenemos el ectodermo cubriéndolo y de este lado lo sacamos, ¿sí? A este nivel tenemos la notocorda, o también llamado mesodermo axial, y a ambos lados de la notocorda vamos a tener lo que es el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, ¿sí? Este mesodermo lateral en su porción cefálica va a formar el campo cardiogénico primario o placa cardiogénica. Acá tendremos la membrana precordal o membrana bucofaringea y por debajo vamos a tener la membrana cloacal. Bien, acá vemos un corte transversal en donde vemos al ectodermo, ¿sí? Junto a su placa o surco neural. Y acá vemos cómo el mesodermo, ¿sí? Se organiza y por debajo el endodermo. Tenemos el mesodermo axial o notocorda y a ambos lados el mesodermo. Que como dijimos, este mesodermo a ambos lados de la notocorda, que lo podemos marcar acá debajo, se va a organizar en tres tipos de mesodermo. El mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Acá vemos bien el surco con la notocorda induciendo, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y fíjense cómo el mesodermo lateral va separándose en dos hojas. Acá tenemos bien claro cómo este mesodermo lateral se separa en dos hojas. Lo que vamos a hacer ahora es ir viendo qué es lo que va a ocurrir a nivel del mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Otra imagen, ¿sí? Vemos cómo se va organizando este mesodermo. ¿Sí? Fíjense cómo se separan las hojas del mesodermo. Siempre en contacto el ectodermo con el saco amniótico y el endodermo con el saco vitelino. Bien, acá tenemos una imagen de la segmentación del mesodermo, ¿sí? En donde vemos en el centro el mesodermo axial o notocorda, ¿sí? A ambos lados el mesodermo paraxial, formando estructuras o bloques que se denominan somitómeros. Por fuera el mesodermo intermedio, esta línea negra que ven acá,
formando unas estructuras denominadas gononefrótomos, y todo por fuera lo que denominamos mesodermo lateral, ¿sí? Es importante detallar que este mesodermo lateral, en su porción cefálica, vamos a encontrar a la placa cardiogénica o campo cardiogénico primario y el mesodermo branquial, ¿sí? Recordemos que esta zona va a estar invadida por crestas neurales. Bien, empezamos con lo que es el mesodermo paraxial, ¿sí? Y como dijimos recién, este mesodermo paraxial se organiza en bloques llamados somitómeros. Estos somitómeros se van a diferenciar en dos tipos diferentes, los neurómeros y las somitas. Los neurómeros se van a ubicar en la porción cefálica hasta la zona occipital, ¿sí? Es lo que llamamos mesénquima cefálico. Y las somitas que van a estar desde la zona occipital a la zona caudal, ¿sí? El mesodermo cefálico, ¿sí? En donde se encuentran los neurómeros, va a estar invadido por crestas neurales, ¿sí? Colonizado por crestas neurales. El primer par de somitas se forma aproximadamente entre el día 20 y el día 21, ¿sí? Y se van a ir formando 3 pares de somitas por día, ¿sí? Hasta la quinta semana, para llegar a un número total de somitas de 34 o 35 pares. Dijimos que los somitómeros en la región cefálica formaban los neurómeros y desde la región occipital a la región coxigia van a formarse las somitas, ¿sí? Que se organizaban siempre de a pares. Se van a formar 4 pares occipitales, 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 sacrocoxigios. Acá tenemos, ¿sí?, a ambos lados del surco neural el mesodermo paraxial, ¿sí? Y es importante comentar que estas somitas se van a ir diferenciando distintos tipos celulares. Tipo celular que se va a denominar esclerotoma, miotoma y dermatoma. Como lo dice claramente la palabra, el miotoma va a formar los músculos de la columna, de la pared corporal y de los miembros, ¿sí? Junto con el mesodermo somático, ahora más adelante lo vamos a ver. El dermatoma va a formar la piel y el esclerotoma va a formar los vértebros. También esto en detalle lo vamos a estudiar en la clase que veamos de formación de las vértebras, de la columna vertebral. El mesodermo intermedio dijimos que va a formar unas estructuras alargadas llamadas gononefrótomos. Estos gononefrótomos van a formar la cresta urogenital, que se va a dividir en una cresta urinaria, que le va a dar origen principalmente a los riñones, y una cresta genital, que le va a dar origen principalmente a las gónadas. También este tema se va a ver en detalle en la clase de desarrollo del aparato urinario y desarrollo del aparato genital. Bien, vamos a comenzar a hablar de lo que es el mesodermo lateral, ¿sí? Y en esta imagen que utilizamos vemos al ectodermo, ¿sí?, con la placa neural, al mesodermo con la notocorda en el centro y al endodermo. Fíjense cómo a ambos lados de la notocorda el mesodermo se iba a ir organizando en un mesodermo paraxial, que va a dar los somitómeros, neurómeros y somitas, el mesodermo intermedio, que como dijimos recién daba los gononefrótomos, y el mesodermo lateral. Fíjense cómo se empiezan a formar pequeñas cavidades a nivel del mesodermo lateral, que termina separando completamente al mesodermo lateral en 2 hojas. Una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal queda en contacto con el ectodermo y cuando están unidas le denominamos somatopleura intraembrionaria, y a la hoja visceral en contacto con el endodermo la vamos a llamar esplagmopleura intraembrionaria. Fíjense cómo esta hoja parietal se va a continuar con la hoja parietal del mesodermo extraembrionario y cómo la hoja visceral también se va a continuar con la hoja visceral del mesodermo extraembrionario. Entre las 2 hojas se forma esta cavidad que vamos a denominar celoma intraembrionario, que a su vez se va a continuar con el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Acá tenemos, ¿sí?, en donde se ve claramente
la comunicación con la cavidad coriónica. La hoja parietal, junto con el ectodermo, van a formar la pared corporal y los miembros, y la hoja parietal va a formar las serosas, ¿sí? La hoja visceral, junto al endodermo, va a formar el tubo digestivo, y la hoja visceral solita va a formar las serosas, ¿sí? El peritoneo visceral, también denominado mesos, ¿sí? Mesoesófago, mesogastro, mesenterio. Dijimos que el mesodermo lateral, en su porción cefálica, iba a formar lo que denominamos campo cardiogénico primario o placa cardiogénica. En esta imagen podemos ver cómo, al igual que todo mesodermo lateral, se va a dividir en una hoja visceral y en una hoja parietal, y entre ambas hojas una cavidad, ¿sí? Que en este caso la cavidad, el celoma intraembrionario a este nivel, va a originar lo que es el celoma pericárdico. Fíjense cómo a nivel de la hoja visceral se empiezan a formar estos acúmulos celulares llamados islotes endocardiogénicos. Estos islotes se van a fusionar y van a formar los túbulos endocárdicos, que cuando el embrión se pliega se van a acercar hasta fusionarse y formar el corazón tubular. También se van a formar vasos sanguíneos, ¿sí? Y la formación de los vasos sanguíneos tiene dos mecanismos de formación: la vasculogénesis y la angiogénesis. El proceso de vasculogénesis, ¿sí? Los vasos sanguíneos están originados por islotes. Estos islotes surgen como diferenciación de células mesodérmicas. Y en el proceso de angiogénesis, los vasos sanguíneos van a estar originados por vasos sanguíneos preexistentes. Los primeros vasos sanguíneos que se forman se ubicaban a nivel de la hoja visceral del mesodermo extraembrionario que cubría el saco vitelino. Y a estos primeros vasos sanguíneos que se formaban se los denominaba islotes de Wolff y Pander. Luego comienzan a formarse en el resto del mesodermo lateral, fíjense tanto en el pedículo de fijación como en el mesodermo que va a dar origen a las vellosidades coriónicas. La célula madre hematopoyética definitiva se va a originar del mesodermo, ¿sí? Que va a dar origen a la aorta. En esta imagen lo que vemos cómo se forman los vasos sanguíneos por el proceso de vasculogénesis, ¿sí? Cómo se van a diferenciar células mesodérmicas y van a formar los vasos sanguíneos. Unas células se van a ubicar en la periferia y van a formar el endotelio del vaso sanguíneo, y otras células se van a ubicar en el centro y van a formar las células sanguíneas. Y en esta imagen vemos el proceso de angiogénesis, cómo a partir de un vaso formado previamente se forman nuevos vasos sanguíneos. Bien, dijimos que el mesodermo lateral se iba a separar en dos hojas, ¿sí? Entre estas dos hojas queda formada una cavidad, a la cual denominamos celoma intraembrionario, ¿sí? Este celoma intraembrionario, de acuerdo al lugar en donde se encuentre, va a recibir diferentes nombres. Si nos encontramos a nivel cefálico, a nivel del corazón, el celoma intraembrionario va a formar el celoma pericárdico. Si hablamos a nivel de los pulmones, van a formar el celoma pleural, es decir, la cavidad pleural. Y a nivel abdominal va a formar el celoma peritoneal o cavidad peritoneal. Bien, a modo de resumen, tenemos el tubo neural, la notocorda y a ambos lados el mesodermo paraxial, que dijimos que me iba a dar las somitas, y a nivel cefálico me daba los neurómeros, ¿sí? Recordemos que las somitas se dividen en un esclerotomo, en un miotomo y un dermatomo, que iba a dar hueso, músculo y dermis respectivamente. Por fuera el mesodermo intermedio, que me va a dar los gononefrótomos, que iba a dar riñones y gónadas, y por fuera el mesodermo lateral, que se dividía en una hoja visceral o esplácnica y en una hoja parietal o somática. Bien,
Ahora sí, vamos a hablar de la capa germinal endodérmica, ¿sí? Que esta capa germinal endodérmica principalmente me va a dar el tubo digestivo y el aparato respiratorio, ¿sí? Se va a originar tanto el tubo digestivo como el aparato respiratorio como consecuencia de los plegamientos embrionarios. La capa germinal endodérmica va a originar diferentes órganos, ¿sí? Va a formar el revestimiento epitelial del aparato respiratorio y digestivo, el parénquima de glándulas como la tiroides, la paratiroides, el hígado y el páncreas, el estroma reticular de la amígdala y del timo, el revestimiento epitelial de la vejiga y de la uretra, y el revestimiento epitelial de la caja timpánico y de la trompa de Eustaquio. Acá tenemos una imagen, ¿sí? En donde vemos la formación, ¿sí? A nivel del endodermo del intestino primitivo, ¿sí? Este intestino primitivo se limita en su porción cefálica por la presencia de la membrana bucofaringia, que se continúa con una estructura ectodérmica denominada estomodeo o boca primitiva. Y en su porción caudal está limitada por la membrana cloacal. Esta membrana cloacal la va a separar de otra estructura ectodérmica llamada proctodeo, que le va a dar origen a la porción externa del ano. A este intestino primitivo, lo vamos a recorrer desde cefálico hasta caudal, lo podemos dividir en tres partes: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Este intestino anterior comienza a nivel de la membrana bucofaringia y llega hasta lo que denominamos portal anterior, que es una línea imaginaria que une el esbozo del hígado, esbozo hepático, y el esbozo dorsal del páncreas. El intestino medio, ¿sí? Va a ir desde el portal anterior hasta el portal posterior, que es una línea imaginaria que pasa por la cara posterior del conducto vitelino. Y fíjense que a nivel de este intestino medio se forma esta estructura que se llama asa intestinal, ¿sí? Que tiene una rama cefálica y una rama caudal limitadas por el conducto vitelino. Y por último, el intestino posterior, que va desde el portal posterior hasta la membrana cloacal. Este intestino posterior termina en una dilatación a la cual vamos a denominar cloaca, ¿sí? Otro detalle importante es que el intestino anterior está separado en dos porciones. En una porción a la que vamos a llamar intestino faringio y una porción a la que vamos a llamar intestino anterior propiamente dicho. El límite entre el intestino faringio y el intestino anterior propiamente dicho es esto que vemos acá, que es el divertículo respiratorio, ¿sí? O esbozo laringotraqueal. Acá tenemos un embrión de quinta semana, ¿sí? En donde vemos el intestino faringio, ¿sí? Con la formación de las bolsas faringias en su pared, este divertículo respiratorio mucho más grande, creciendo, el intestino anterior propiamente dicho, con el esbozo hepático y el esbozo del páncreas, el intestino medio con esta asa intestinal mucho más formada, y el intestino posterior, ¿sí? Fíjense cómo esta cloaca va a estar siendo invadida por mesodermo, fíjense acá, y la va a terminar separando en un seno urogenital y un seno anorrectal. El seno urogenital le va a dar origen a la vejiga y a la uretra, ¿sí? Principalmente, y fíjense que continúa con esta estructura que llamamos alantoides, ¿sí? Y el seno anorrectal se va a continuar con el intestino posterior. Es importante determinar que la membrana bucofaringia se rompe a fines de cuarta semana, principios de quinta semana, mientras que la membrana cloacal se rompe, ¿sí? Sufre apoptosis a nivel de la séptima semana del desarrollo. Acá tenemos nuevamente el esquema, ¿sí? En donde delimitamos bien el intestino anterior, ¿sí? Desde la membrana bucofaringia hasta el portal anterior, ¿sí? El intestino medio y el intestino posterior. Fíjense, acá tenemos el proctodeo, estructura ectodérmica, y el estomodeo, también estructura ectodérmica. Bien, una vez hablado lo que ocurre a nivel de cada hoja embrionaria,
tenemos que hablar de lo que ocurre a nivel del plegamiento embrionario, ¿sí? Que es un proceso por el cual el embrión pasa de ser un embrión plano a un embrión cilíndrico. El plegamiento, ¿sí? Podemos hablar de un plegamiento longitudinal y un plegamiento transversal, ¿sí? Y como consecuencia del plegamiento en sentido longitudinal, se va a formar el cordón umbilical primitivo y ocurre un mayor desarrollo del sistema nervioso. Y como consecuencia del plegamiento en sentido transversal se va a formar el corazón y el tubo intestinal. Acá tenemos una imagen del plegamiento longitudinal, ¿sí? En azul el ectodermo, ¿sí? Y el endodermo en amarillo, ¿sí? Fíjense cómo en la porción cefálica, ¿sí? El mesodermo va a formar el corazón, ¿sí? La placa cardiogénica, que es bien cefálico. Pero fíjense, y a nivel del intestino posterior, ¿sí? Cómo sale el alantoide, ¿sí? O está en comunicación con el intestino posterior. Pero fíjense cómo a medida que el embrión se va plegando, este corazón o tubo cardíaco primitivo pasa de estar cefálico a estar más a nivel torácico, ¿sí? Fíjense cómo el ectodermo se ubica por encima, ubicando el corazón en su ubicación definitiva, que es la cavidad torácica, ¿sí? Asimismo, fíjense como consecuencia del plegamiento, la alantoides queda en relación al intestino posterior, a la cloaca, como vimos recién, ¿sí? También, como a medida que se va plegando, el endodermo va incorporando parte del saco vitelino en su pared, ¿sí? Y cómo queda en comunicación el intestino medio a nivel del saco vitelino. También como consecuencia de este plegamiento, fíjense cómo el embrión queda completamente inmerso en el saco amniótico. Como consecuencia del plegamiento transversal, fíjense cómo lograron la formación del tubo cardíaco, del intestino, ¿sí? Y cómo se forma la pared del embrión, la pared ventral del embrión. A continuación vamos a ver un video sobre el plegamiento embrionario. Vamos a ver el plegamiento en sentido transversal. Vamos a hacer un corte primero a nivel del intestino medio. Es decir, que a este nivel me va a quedar la comunicación entre el saco vitelino y el intestino. Fíjense cómo como consecuencia de este plegamiento, ¿sí? Colabora con el cierre del tubo neural. Cómo el endodermo introduce parte del saco vitelino en su pared. Y cómo queda la comunicación a este nivel entre el intestino primitivo y el saco vitelino. Continuamos con el plegamiento transversal. Pero ahora el corte es a nivel más cefálico. Fíjense cómo a este nivel no debe quedar comunicación entre el intestino primitivo y el saco vitelino. Ahora vamos a ver el plegamiento en sentido longitudinal. Fíjense, acá tenemos el corazón y acá tenemos el alantoides. Fíjense como consecuencia de este plegamiento el corazón va descendiendo y termina ubicándose en la cavidad torácica. Y como el alantoides queda ubicado a nivel del intestino posterior, específicamente a nivel de la cloaca.
y cómo el embrión queda completamente rodeado por la cavidad amniótica. Bien, a modo de resumen, si uno ve el aspecto externo de un embrión de cuarta semana, ¿sí? Lo que va a encontrar, ¿sí? Es el relieve de las 3 vesículas encefálicas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿sí? En un primer momento los neuroporos abiertos, pero recuerden que se van a cerrar. El relieve de arcofaringios a nivel del mesodermo faríngeo y el relieve cardíaco, ¿sí? Fíjense cómo se van formando las somitas. Es el proceso más importante y más determinante de la cuarta semana en lo que es el aspecto externo, ¿sí? Lo que más llama la atención. Por eso, muchas veces a la cuarta semana del desarrollo se la denomina periodo somítico, ¿sí? Porque cuando uno ve el embrión de cuarta semana, lo que más le va a llamar la atención es este desarrollo de las somitas. El aspecto externo en la quinta semana, comienza la formación de los miembros, ¿sí? El embrión está mucho más plegado y las somitas también aumentan en número. Un embrión de sexta semana. Acá vemos la evolución en la séptima semana del desarrollo. Acá tenemos la octava semana del desarrollo. Fíjense cómo también ya tenemos tanto en miembros superiores como inferiores el desarrollo y la formación de los dedos. Bueno, como ideas claves de esta clase, lo que no tenemos que dejarnos de olvidar son los derivados de cada una de las hojas embrionarias y comprender el proceso del plegamiento embrionario. Muchas gracias.